La más grande y costosa elección en la historia de México es también la más singular de la que se tenga memoria. Hay 3 coaliciones integradas por distintos partidos y en algunos casos existen casos de instituciones políticas que en el pasado fueron férreos enemigos. Por primera vez también estará en la boleta un candidato independiente. No solamente estamos ante la elección más importante de la historia de México, la más costosa, por supuesto, sino que se esperan muchas cosas de esta elección, incluso el cambio hasta de colores en algunas entidades y, por qué no, la presidencia de la República. Saludo con mucho gusto a mis invitados en esta ocasión. José Juan Soltero Mesa, coordinador de campaña de Carlos Lomelí de Morena. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Eloy Ruiz Anguiano, representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Eloy, bienvenido. Gracias, Carlos. Un saludo para todas y todos los que nos están viendo. Gilberto Pérez Castillo, consejero estatal del PRI. Bienvenido, Gilberto. Gracias, Carlos. Óscar Ábrego de León, consultor y columnista político. Óscar, bienvenido. Me quiero, Carlos, como siempre. Gracias. A ver, Juan, ¿por dónde comenzamos? Decíamos hace un momento que estamos ante la elección pues más importante de la historia de México, pero también aquí en Jalisco. Es una elección totalmente atípica, ¿no? Claro, Carlos. Mira, yo considero que este evento es sin precedentes. Es demasiado importante. Es básicamente, consideramos que es la transformación de México. Es la 4ª transformación. Hemos tenido 3, pero esta verdaderamente significa tanto para tantos mexicanos y jaliscienses. Debo decirte una cifra interesante. En México hay en pobreza 53.4 millones de personas. Imagínate lo que significa para esas personas esta elección. En Jalisco hay 2.560.000 personas en pobreza. Para esas personas esta elección significa el futuro, la transformación, la paz, más apoyo, más mejoras al campo. Duplicar las pensiones de los adultos significa más becas para los estudiantes, 0 rechazados. Significa un cambio verdadero, una transformación. A ver, Eloy, ¿cuál es tu primera impresión respecto a lo que estamos a punto de vivir en México? Definitivamente es un momento de quiebre en la historia de nuestro país, como lo es en la historia de nuestro estado. Lo que estamos viendo es posiblemente lo que no sucedió en los anteriores años, ¿no? Una etapa en la que, por ejemplo, en Jalisco se vivió un bipartidismo, PAN, PRI, y que en los últimos años, con mayor participación de organizaciones sociales, con fuerzas políticas emergentes, es un escenario que ha venido a transformarse. Hoy, por ejemplo, en Jalisco, quien encabeza las encuestas rumbo a la gobernatura, Enrique Alfaro, es candidato de un partido que hace 10 años pues prácticamente no estaba en la competencia electoral, un partido que a nivel nacional tenía una participación modesta en los congresos y que en 2012 queda en un segundo lugar, de hecho obteniendo más votos que el PRI y pues ahora sí que poniendo en entredicho esta idea de que los grandes partidos nacionales no podían ser confrontados desde lo local. A ver, nomás aclárame eso, sí. Quedó en segundo lugar y tuvo más votos que el PRI, a ver, no entiendo. Sí, así es. En 2012, Aristóteles Sandoval fue candidato por Verde y PRI, y Enrique Alfaro solo por Movimiento Ciudadano. Enrique Alfaro obtiene 61,000 votos más que el PRI, que obtiene 1,100,000, pero gracias a los votos del Partido Verde es que Aristóteles es gobernador, pero el mensaje fue muy potente. La sociedad estaba ahí para decir, ya no hay invencibles. Muy bien. Gilberto Pérez Castillo, una primera intervención. Sí, mira, Carlos, yo creo que está en juego, yo diría 2 cosas. Primero, una gran confusión política. O sea, creo que quienes me antecedieron en el uso de la palabra son un tanto soberbios y sobrados en pensar en un 4º cambio histórico del país, o en el caso de Movimiento Ciudadano que hablan de la refundación de Jalisco. Creo que hay una cuestión sobrada ahí que, bueno, ya el tiempo nos dirá y podrá cada quien en su lugar, ¿no? Hay una gran confusión porque en lo que sí creo que tiene de histórica esta elección es en la, híjole, a lo mejor suena fuerte el nombre, en la prostitución política que hemos vivido en este proceso. O sea, amanecen en un partido, anochecen en otro, se acuestan con un partido, se levantan con otro. Creo que ha sido la elección donde la prostitución política ha estado al más alto nivel
los partidos o las coaliciones aquí representadas por quienes me atención el uso de la palabra, pues son realmente un galimatías, son realmente un mole de donde ya no sabes cuál es el origen de cada quien y tampoco sabemos dónde van a acabar cada quien, porque yo todavía espero una segunda oleada de chapulinismo y de brinquismo a partir del 2 de julio, dependiendo de cómo salgan los resultados. Eso es lo que marca la elección y creo que va a marcar otro punto que sería la otra parte que yo diría relevante. Va a marcar el principio de una gran decepción ciudadana. El principio de una gran decepción ciudadana, porque Juan decía o repetía algo de lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador y que está repitiendo aquí Carlos Lomelí. Pues ya no va a haber pobreza, ya no va a haber corrupción, ya no va a haber muchachos sin escuela, todos vamos a salir felices, vamos a salir riéndonos todos, nos vamos a abrazar en las plazas, etcétera, etcétera. Y en el caso del Movimiento Ciudadano, pues también hay una expectativa de refundar Jalisco y de que todas las cosas van a cambiar, no de la noche a la mañana, pero bueno, me imagino que así es la expectativa que han generado en los ciudadanos. Y bueno, creo que los ciudadanos, después de vivir, sí, una gran decepción de los partidos tradicionales, eso no me aparto de la razón y hay una absolutamente certeza que no solo manifiestan las encuestas, manifiestan las calles, pero creo que el 1 de julio va a iniciar una etapa de una gran decepción por esta sobreoferta electorera que han hecho estos dos frentes y que al final de cuentas pues empezará a generar, y lo veremos a partir del día 2, bueno, sí vamos a poder hacer esto, pero siempre y cuando nos dejen en el poder 35 años. Eso sí lo vamos a poder cambiar, pero necesitamos por lo menos como el PRI 70 años. Eso sí lo vamos a poder cambiar, pero no es chancita porque de la noche a la mañana. O sea, va a empezar la gran decepción ciudadana el día 1, en la noche y sobre todo a partir del día 2 de julio. Según tu primera intervención, entonces estamos ante un proceso de una gran confusión que vendrá seguido de una gran decepción. Así es, así será. Muy bien. Óscar Ábrego. Sí, Carlos, yo coincido con mucho de lo que dice Gilberto. Está en juego una elección, la más cara en la historia del país, por supuesto, pero también está en juego el sistema mismo, el modelo en cómo hemos venido procesando las cosas en este país, pero además se va a dar una elección en el ambiente más violento jamás vivido en la historia del país. O sea, jamás había habido una atmósfera tan riesgosa, tan peligrosa. En muchas partes del país es algo que no se ha dicho todavía, pero las elecciones las va a mover el narco, las va a mover el crimen organizado y el desorganizado. Es decir, jamás en la historia hemos visto esto. Ahora bien, creo que sí, a nivel nacional la elección creo que está definida y creo que nos vamos a llevar toda una sorpresa mayúscula, porque yo sí creo que, por favor, que no se me malinterprete también la expresión, yo sí creo que hay mucho morenista de closet que todavía no se ha manifestado y que saldrá todavía de manera más abrumadora el próximo 1 de julio. Gracias, Oscar, disculpa la interrupción. Si así las cosas están como están, imagínate cuando salgan del closet. Entonces, yo sí creo que López Obrador será presidente. Más adelante a lo mejor abordaremos los riesgos que esto significa en términos de expectativa, que es lo mismo que yo también visualizo en Jalisco. Sin embargo, en este momento yo no me atrevo a decir que en Jalisco esté definida la elección. En este momento no me atrevo a afirmarlo. Creo que sí hay un ascenso importante en el tema de Morena, en específico en Jalisco. Y lo menos que percibo en el tema de Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro es un estancamiento. Es lo menos que percibo. Ahora bien, ¿qué está en juego, Carlos? Yo creo que está en juego, yo diría, la dignidad del votante, y también está en juego el modelo que nos ha regido. Yo creo que yo me he pronunciado sin estar profundamente de acuerdo con lo que dice Alfaro. Yo sí creo que tendrá que haber hacer un alto en el camino y sí tratar de refundarnos para no refundirnos más. A mí estas elecciones quizás sean las primeras elecciones en 30 años en que ando en estas canchas que a mí no me emocionan. Me tienen en un estado, digamos, contemplativo nada más. Muy bien. Juan Soltero, ¿hay confusión en este proceso electoral? Yo creo que no. Mira, respecto a lo que dice mi estimado Gil, le voy a dar la razón en algo. Dicen por ahí, hay un principio que es a confesión de parte, relevo de prueba.
efectivamente, la gente está totalmente clara que el PRI es la peor opción que hay. Que el PRI ya demostró que en México existen 24.899 muertos. Eso significa el PRI actualmente. De votar por el PRI de nueva cuenta, volveremos a esto o más. De igual forma estoy de acuerdo con Óscar totalmente. MC no está definida la elección, creo que es una elección de dos. Creo que es una elección entre Carlos Lomelí y Enrique Alfaro. Creo que es una elección entre la continuidad de lo mismo, entre seguir con el saqueo de los municipios, entre seguir con la inseguridad desbordada o verdaderamente un cambio verdadero, una esperanza, una paz para los jaliscienses. Creo yo que lo que decía Óscar, sí lo comparto totalmente, no está definida, estamos en segundo lugar y creo que vamos a poder alcanzar a ese primer lugar y lo vamos a rebasar. ¿El hoy más de lo mismo? No, más de lo mismo sería precisamente el candidato de Morena en Jalisco. Una reflexión respecto al tema de las encuestas, ¿no? Porque evidentemente una encuesta no define una elección, pero nos permite ver, y además si lo vemos en conjunto, pues más o menos cómo van los ánimos. La última encuesta de Mural, de Grupo Reforma, muestra a Enrique Alfaro con un 50% de la intención de voto ciudadana, a Lomelí con un 20% y, si no me equivoco, a Castro con 17% por ahí, ¿no? Es decir, más bien lo que está en competencia es el segundo y tercero lugar. Pero con un margen de indecisos importante también. Sí, que también lo que hemos observado en últimos procesos es que los indecisos más o menos se reparten de manera proporcional. Es decir, muchas veces no es tan sorpresiva la reacción. Pero mi reflexión va en el siguiente sentido. ¿Por qué Enrique Alfaro va arriba en las encuestas y por qué ha ido arriba desde hace meses o posiblemente años de frente a este proceso electoral? Pues tiene que ver con algo muy sencillo. Cuando tú pones de un lado a un candidato que ha gobernado dos municipios muy distintos del área metropolitana de Guadalajara, que ha tenido políticas que han sido reconocidas a nivel nacional, que han sido verdaderamente innovadoras, ¿no? Que el tema de educación para niños que reciben útiles, que reciben mochilas, que tienen todo lo necesario para ir a la escuela, ahora programas como becas para precisamente evitar la deserción en bachillerato, ya municipios compitiendo a nivel nacional en niveles de transparencia, es decir, un estándar de calidad de gobierno más alto a lo que habíamos visto en esta ciudad. Cuando ponemos a un candidato así, que tiene la experiencia, ¿no? que tiene una trayectoria política, y pones a un lado a un candidato del que no tenemos ninguna referencia, ¿no? Que llega a los debates a hablar de cosas que nunca ha hecho de su vida, la diferencia es notoria. A mí me parece que esa ventaja que hay en las encuestas es un tema de sentido común, tiene que ver con lo que los ciudadanos han podido ver de Enrique Alfaro y lo que no han podido ver de otros políticos. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Hablamos del 1 de julio y lo que está en juego. Las elecciones para elegir gobernador de Jalisco han registrado, de acuerdo con las encuestas, un candidato dominante a lo largo de la contienda. El aspirante de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, aparece en primer lugar de las preferencias, seguido de Carlos Lomelí, de Morena, y luego del abanderado del PRI en un histórico tercer lugar. 1 de julio, lo que está en juego es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Gilberto, ¿quieres comentar algo? Sí, mira, es muy fácil hablar como lo hace Juan Soltero, ¿no? Porque es muy fácil hablar, porque es la repetición de un discurso que ya se creyeron como religión, ¿no? O sea, el Partido Morena realmente no es un partido, es una religión que tiene un santo que se llama Andrés Manuel López Obrador y todos sus feligreses repiten, como se repite en las oraciones en las iglesias, lo que el gran santón dice, ¿no? Fíjate, yo no me escapo, y por supuesto lo dije desde un principio, yo no me escapo al hecho del deterioro que tiene el PRI. MC, ¿no? Sí, no, ahorita vamos con él. Sí, vamos ahorita con él. No me estoy echando a por supuesto que yo estoy consciente del desgaste, lo dije desde un principio, que tiene el PRI, pues eso es innegable, inevitable.
el decir es que todos estos muertos son responsabilidad del PRI. Pues es muy sencillo, porque obviamente lo que no hay en Morena, y creo que no va a haber en Morena durante muchos años, es autocrítica. No se ven nunca en el espejo. Ven a los de afuera, ven la viga ven a la paja en el ojo ajeno y no ven hacia adentro. Por supuesto, no van a aceptar los muertos que ha habido en las delegaciones que gobierna actualmente Morena. Pues eso no es responsabilidad de los delegados, eso es responsabilidad del PRI o es responsabilidad de Mancera. El gran problema de Morena es que no hay crítica y no hay autocrítica. Ese es un gran problema. Hay un jefe máximo que es el que decide qué se dice y qué no se dice, ¿no? Yo espero que Juan y todos los morenistas tengan el valor de hacer esto, que a partir del día que tome protesta como presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, si las encuestas confirman eso, y en todos los estados donde ganen, se empiecen a atribuir todos los muertos que haya en el país a partir de ese día. Porque entonces vamos a decir, Morena y Andrés Manuel representan tantos mexicanos muertos, ¿no? Porque entonces espero que no tengan la cobardía de decir, no, es que es herencia de lo que recibimos. Ojalá tengan el valor, a partir del primer día de gobierno, decir, ahora sí, empieza cuántos muertos representa Morena y cuántos muertos representa Andrés Manuel López Obrador, y en los gobiernos donde ganen, pues que también empiece la suma, porque es muy fácil hablar de este tipo de cosas desde la irresponsabilidad, y ojalá a partir de que empiecen a gobernar donde gobiernen, tengan ese valor para asumir que los siguientes muertos sean suyos. Y es que, ¿sabes qué, Carlos? Estamos viviendo un estado de descomposición estructural brutal, en todos los sentidos. O sea, todas nuestras estructuras están en una franca, evidente, penosa y horrorosa, horrible descomposición. Y esto incluye a los partidos políticos. Yo coincido con Gilberto en el sentido de que, a ver, ¿qué sí puede ocurrir, mi querido Juan? ¿Qué puede ocurrir incluso aquí en Jalisco? En efecto, lo que ocurre en todas las democracias del mundo. El tamaño de la expectativa es directamente proporcional al tamaño también de la decepción. Esa es una realidad que puede ocurrir, ¿no? Yo creo que en esa parte ocurre aquí y en Europa, en todos lados. Y hemos visto casos en Europa que lo confirman así. Yo sí que creo que estaría en juego, Carlos. Bueno, antes nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué tan poderoso era el político que protegía a tal o cual capo? Pero llegamos a lo que jamás debimos haber llegado. Ahora tenemos que preguntarnos qué tan poderoso es el capo que protege a tal o cual político. Es decir, nos ocurrió lo inimaginable. Lo que no nos debió haber ocurrido ya nos pasó en México, y es evidente que tenemos ese gran desafío en Jalisco. ¿A dónde quiero llegar con esta reflexión? Yo sí creo que tendrá que llegar un momento, gane quien gane, en el caso de, por ejemplo, de Jalisco. Yo insisto que Jalisco no está definida la elección, pero gane quien gane tendrá que hacer un alto, hacer una pausa y decir, oigan, a ver, el tamaño del problema tiene estas dimensiones, y entonces ahí es en donde yo comprendo perfectamente lo que dice Gilberto. Es decir, tendríamos que elevar el nivel del discurso y entonces entrar a la zona de las grandes aceptaciones. Los procesos electorales están hechos para construir grandes expectativas a partir de grandes mentiras también. Entonces, a nivel nacional, yo creo que Andrés Manuel va a toparse, le va a dar un portazo en la cara la realidad nacional. La realidad ya no como el candidato, sino la realidad del presidente. Creo yo que ahí es importante hacer una precisión, Oscar. Perdóname. Hay muchas cosas ciertas en esta mesa. Uno, Gil dijo algo muy cierto. El PRI es indefendible con lo que ha pasado. Ha sido el ejemplo de la corrupción y el saqueo del Estado. Hay otra cosa que dice Oscar muy cierta. Jalisco no está definido, y que AMLO va a ser el próximo presidente también es cierto totalmente. Y hablando de la encuesta que dice mi estimado Eloy, ¿qué pasa en las encuestas? Bueno, pues las encuestas cada quien habla en la que le va mejor. Pero además, Enrique Alfaro pues ha durado 10 años promocionando su imagen con dinero del erario público. Es muy fácil promoverse con el dinero de los demás. Yo quisiera ver que se promueva con las prerrogativas públicas. Digo, por Dios, vamos pensando en algo muy, muy cierto. Y concluyo mi idea con esto para pasarle la palabra a Eloy, a Gil, a Óscar o a ti. Movimiento Ciudadano no es un movimiento, no hay movimiento, solamente es un rey que se llama Enrique Alfaro, y que él ordena todo lo que tiene que ordenar, y que todo el mundo obedece, con todo respeto, lo que él dice y manda. Eloy.
Mira, para hablar sobre lo que está diciendo Óscar, que me parece muy interesante, estoy completamente de acuerdo. El país está llegando a un punto en el que hoy lo que está en riesgo es la política misma. Es decir, va a llegar un punto en el que... país mismo, ¿eh? No, pero es decir, hoy lo que está en riesgo es la posibilidad incluso de que en algunas regiones del país los ciudadanos puedan votar con libertad por quien quieren que lo represente. Eso es perder la política. Y cuando estemos en esa situación va a ser muy difícil salir. ¿Qué pasa en Jalisco? Por supuesto. Y lo que hoy tiene que suceder, o lo que creo que tenemos que buscar después de la elección, tenemos que cambiar las reglas del juego. Es decir, la discusión política ya no puede ser un pleito estéril por cargos públicos, por negocios, etcétera. Hoy lo que las fuerzas políticas tienen que hacer y tienen que tener la madurez de hacer es poder entablar un debate constructivo. Por supuesto que hay diferencias, pero tiene que haber un diálogo respetuoso. Y justamente lo que estamos planteando con la refundación es eso. Es decir, es una vez que pase el proceso electoral, y que por supuesto pues debe haber debate y se deben de mostrar las diferencias que hay entre las opciones políticas, tenemos que sentarnos a generar un gran acuerdo porque las cosas no pueden seguir así. El tema de la seguridad es el mejor ejemplo de eso. Los debates sobre seguridad siempre es: este tiene la culpa, el otro tiene la culpa, yo tengo menos la culpa. Yo creo que los ciudadanos están hartos de escuchar eso y lo que tenemos que sentarnos es a ver, entonces, ¿cómo si lo resolvemos aceptando la responsabilidad que tienen todos, ¿no? Muy bien, Gilberto. Mira, muy rápido, lo que dice Óscar es un asunto que no se le quiso ver en su momento, nadie lo quiso ver, o sea, me refiero a nadie porque vuelvo a lo mismo, pues es muy fácil echarle la culpa a quien gobierna, pero cuando has cobijado a grupos agresivos, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en la Ciudad de México, pues obviamente también alentaste la violencia, ¿no? Entonces, o en el caso de Movimiento Ciudadano, cuando fueron responsables de la seguridad en municipios importantes y que no resolvieron tampoco el tema de la violencia, pues son copartícipes de esto. O sea, la violencia no la provocó el PRI en el gobierno, es un problema que traemos coyuntural, ya más que coyuntural, es un asunto estructural que hay que resolver. Pero aquí hay un problema y que la misma preocupación que tengo yo, que tiene Óscar, pero no la tengo yo. Sin embargo, aquí hay un problema, Óscar. Las encuestas dicen que las tendencias favorecen en el nivel nacional y en el nivel local a quienes se han encargado de polarizar a los mexicanos. Si alguien ha dividido a los mexicanos y los ha polarizado, ha sido Andrés Manuel López Obrador y Morena. Y si alguien ha polarizado a la sociedad de Jalisco y la ha dividido entre buenos y malos, ha sido Movimiento Ciudadano y su gran jefe, Enrique Alfaro. O sea, los dos se han encargado de decir, aquí hay dos tipos de mexicanos, los buenos y los malos. Los buenos son los que están conmigo y los malos son los que no están conmigo. Y los dos han provocado una polarización que al día de hoy vivimos. Por supuesto que no van a tener ni la capacidad, porque para eso necesita autoridad moral, para convocar a eso, si son los principales promotores de la radicalización entre los mexicanos y entre los jaliscienses. Ahora resulta, dice Eloy, pues hay que hacer a un lado los intereses y ahora, porque creen que van a gobernar. O sea, ahora cuando yo gobierne, entonces sí necesito que todas las demás fuerzas tengan la humildad y la responsabilidad de hacer un acuerdo nuevo, lo que no hicieron cuando no tuvieron el gobierno estatal. A ver, por alusiones personales, como dicen en el Congreso. No, es exactamente todo lo contrario. Es decir, por supuesto, hoy estamos en la ruta de ganar el gobierno del Estado y lo que no queremos hacer es llegar al gobierno para precisamente en la visión, en una sola visión, definir el futuro del Estado. Lo que estamos diciendo es, tenemos que integrar a sociedad civil, tenemos que integrar a especialistas y también tenemos que integrar voces de otras fuerzas políticas. Es exactamente todo lo contrario. La refundación lo que busca es precisamente conciliar a favor de los ciudadanos. Y bueno, este tema sobre la polarización, yo creo que quienes han polarizado a este país son justamente los que han utilizado el poder público de manera abusiva. Ellos son los que han generado este ambiente pues de rechazo al estado de las cosas, el rechazo al PRI. Juan, ¿querés comentar? Sí, rápido. Respecto a la polarización, no lo comparto. Si Andrés Manuel es un luchador social de toda la vida,
una persona íntegra, es una persona honesta, eso no es polarizar. Es un santo. No como Lomelí. El presumir, Lomelí también es una persona decente y honesta. Ellos han hecho guerra sucia, pero bueno, yo creo que está muy claro también que Enrique Alfaro, durante todo ese tiempo, su paso en los municipios que ha gobernado, pues ha dejado a su paso delincuencia, desorganización, negocios inmobiliarios sin explicar, tranzas y cochupos. Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión muy cierta. No está polarizado el país por un discurso. La gente está inconforme porque no tiene trabajo, porque no tiene alimento, porque no ajusta el salario mínimo. Por eso está inconforme la gente, no por un discurso social. Sí. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema, les dejo sobre la mesa el tema de la seguridad que planteó Óscar, lo que viene el 1 de julio, el tema de la seguridad es algo muy importante. Y la segunda, que le voy a hacer ahorita regresando de la pausa, es ¿por qué no está decidido el triunfo de Jalisco como dicen cuando las encuestas dicen otra cosa? Regresamos con este tema. Tres debates entre los candidatos a la presidencia de México fueron parte de un ejercicio inédito en la contienda. Aunque fueron blancos de ataque por ser formatos diferentes con poca interacción, al menos fueron realizados en 3 sitios distintos del país. De acuerdo con analistas, la tendencia difícilmente tuvo un cambio de rumbo con los debates. 1 de julio, lo que está en juego es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Les planteaba antes de ir a la pausa el asunto de la seguridad. Óscar Ábrego decía que también en este 1 de julio lo que está en juego, y yo diría durante todo el proceso, no nomás el día de la elección, la inseguridad ha estado presente, más de 100 muertos, candidatos de distintos partidos son los que han ocurrido en este proceso electoral. A ver, sí, Óscar. Sí, por supuesto. A ver, vivimos una violencia espeluznante, ¿no? Yo, más que de refundación, yo he venido insistiendo desde hace algunos años, Carlos, que lo que necesita este país es una reforma mental. Si no, pues no va a haber refundación posible jamás. A mí me parece, me quiero regresar porque preguntabas también el tema de por qué creo que no está definida la elección en Jalisco. Ha habido ejemplos históricos en donde un candidato, en aquellos tiempos era del PRI, le llevaba un buen porcentaje en las encuestas a algún candidato del PAN y el día de la elección lo rebasó por cosa de nada, pero lo rebasó. Es más, incluso ocurrió esto con el mismo Aristóteles en Guadalajara, cuando todos daban por ganador a Jorge Salinas. Yo fui el único que me atreví a decir en un programa de televisión que iba a ganar Jorge, que eso me costó muchas críticas incluso de algunos colegas. Jorge Aristóteles. Sí. Bueno, yo creo que el elector es muy impredecible ya, y más en Jalisco. A ver, en Jalisco estamos viviendo una especie de laboratorio electoral bien interesante. Nadie me quiere creer, Carlos, Gil, Eloy, Juan. Pero yo creo que en Jalisco vamos a vivir algunas sorpresas. Una de esas sorpresas puede ser en Guadalajara. Yo sí creo que, aunque esté perfilado mi querido amigo Ismael del Toro, en primer lugar en las encuestas, creo que Claudia Delgadillo puede dar la gran sorpresa. Sí creo que en Jalisco hay elementos históricos para suponer que nada está escrito aún a partir de las encuestas. Si en un estado han fallado las encuestas, ha sido en Jalisco. Sí creo también que hay una tendencia, suele ocurrir, por supuesto no soy pitonizo, pero es posible que ocurra el voto que pasó en los tiempos de Felipe Calderón. Todos daban por un hecho que iba a ganar Andrés Manuel y realmente el voto del miedo fue el que le dio el triunfo a Felipe Calderón. Fue en tiempos en que Chuy Casillas, por cierto, de Zapopan y Arturo Zamora en el Estado encabezaban también las encuestas. A ver, Roberto, dice Óscar que son suposiciones que él hace, con algunos criterios que él toma, pero entonces las encuestas no tendrían ningún valor. A ver, es que yo pondría aquí dos cosas Tampoco dije que no tendría ningún valor, ¿eh? No, a ver, yo pongo aquí dos cosas respecto a lo que está diciendo Óscar, porque yo tengo la tesis de lo que dice Óscar desde hace días o semanas. Mira, si nos vamos rápido al 2012, en el 2012 el tema de la elección se trataba, hay que echar al PAN para afuera, ¿sí? Y Aristóteles Sandoval representaba la herramienta de los ciudadanos para echar al PAN para afuera, ¿sí?
Pero surgió una segunda alternativa para echar al PAN para afuera, que fue Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro, ¿no? Enrique Alfaro tuvo un crecimiento muy sorprendente que casi alcanza a Aristóteles Sandoval, ¿sí? Al día de hoy, el tema de la campaña es echar al PRI para afuera del gobierno, ¿sí? ¿Qué representaba Enrique Alfaro? La herramienta de los ciudadanos para echar al PRI para afuera. Pero igual como pasó hace 6 años, les creció un enano. Y entonces, en estas semanas... El enano es Morena. Así es. ¿Qué ha pasado? Ya hay una alternativa también para sacar al PRI del gobierno, que no necesariamente, ahora sí monopoliza Enrique Alfaro el tema, ¿no? Pero además, regreso a algo muy rápido, Carlos. Yo dije que Morena no es un partido, es una religión y tiene un santo. Y lo que el santo dice, eso hacen todos, porque en Morena, con todo respeto para Juan, que es parte de Morena, ahí no hay reflexión, no hay debate, no hay opinión. Ahí hay una sola decisión, que es Andrés Manuel. Y fíjate, te voy a decir una cosa, Carlos. ¿Qué ha hecho Andrés Manuel en las últimas semanas? Hacer valer su posición de santo morenista y lo que Carlos Lomelí no había logrado solo, porque así actúan los feligreses de Morena. Si no dice Andrés Manuel, no lo hacen. Hasta que vino Andrés Manuel a decirles, señores, no nomás tienen que votar por mí, también tienen que votar por él. Hubo un crecimiento importante de Carlos Lomelí de Morena. Esto que dice Oscar, falta todavía días para que lleguemos al día de la elección y el crecimiento de Morena puede sacarle un sustote a más de alguno, ¿eh? Carlos, una reflexión sobre el tema de Jalisco. Es verdad que, por ejemplo, hay algunos estados de la República donde hay elecciones, donde, por ejemplo, la competencia está justamente entre quien gobierna o el PRI y a lo mejor Morena por el fenómeno de Andrés Manuel, ¿no? Que es un fenómeno nacional y que ha convocado pues, a la inconformidad ciudadana. Eso está claro. ¿Y por qué en Jalisco no ocurre de la misma manera? ¿Por qué? Pues porque Jalisco tiene una historia política propia, especialmente en los últimos años, y hoy la opción precisamente de cambio y de buenos resultados es Movimiento Ciudadano. Entonces, y ojalá nos invites después de la elección para analizarlo. Yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente que va a votar, por ejemplo, por Andrés Manuel, va a votar por Alfaro en Jalisco. ¿Por qué? Porque los candidatos de Morena en Jalisco no representan lo mismo. O sea, por ejemplo, Andrés Manuel usa mucho la expresión la mafia del poder, ¿no? Para referirse a este grupo de empresarios y políticos o esta mezcla que al amparo o de sus influencias dentro de las instituciones se han enriquecido. Pues el mejor ejemplo de eso en Jalisco se llama Carlos Lomelí. A mí, por ejemplo, me pareciera bastante raro que el simpatizante Andrés Manuel encuentre en Claudia Delgadillo una opción de cambio en Guadalajara. Entonces, el tema es, aquí en Jalisco tenemos una identidad propia, tenemos una historia política propia y hoy existe un movimiento político de cambio y además que ha tenido la oportunidad de gobernar y dar mejores resultados que anteriores gobiernos, y eso no lo puedes comparar con estos candidatos que, mira, de verdad, Morena se equivocó de candidatos. A ver, Juan, de verdad, o sea, pusieron vamos siendo claros, impresentables. Eloy está muy preocupado. Luego, si me da chance, también para hablar de los candidatos. No, estamos convencidos de lo que está pasando. Está preocupado por Morena porque sabe que somos los que le vamos a ganar. Pero bueno, aquí quiero decirlo primero. Antes MC quería sacar al PAN. El PAN era su archienemigo. Hoy es su aliado. Un partido de izquierda con un partido de derecha. El PRI se avergüenza de su escudo y lo esconde por todos lados o lo hace muy, muy chiquitito. Pero aquí nos vamos a centrar en un tema muy importante. No es una religión. Los estatutos de Morena son totalmente inclusivos del pueblo. En Morena sus estatutos, si los estudiaran un poquito, sabrían que lo que están diciendo es una burrada. Lo que debo de ser muy claro es lo siguiente. En el 2015 estábamos en Movimiento Ciudadano y bueno, pues ahí no decían nada malo de Carlos, al contrario, era un excelente político, Enrique Alfaro lo defendía. Hoy que es un contrincante político, ya no le gusta, ya le tiene miedo, ya hacen cosas. Yo creo que es hablar por hablar. La realidad de aquí es lo siguiente. El PAN, MC y PRD se aliaron, son lo mismo. Bueno, tienen un solo candidato presidencial. Otra vez vi un evento en el Hilton en donde vino Anaya y estaban los 3 candidatos. Dije, bueno, ¿cuál le van a echar la porra? Porque pues en el Estado debería de haber contienda y ahí no había contienda, ahí había un cochupo, una unión rara que llaman coalición dinámica o coalición parcial. Yo creo que aquí está muy fácil. Andrés Manuel
representa la honestidad y el cambio verdadero. No le pueden objetar absolutamente nada porque es un político decente. Carlos Lomelí igual es un empresario exitoso y de cualquier manera están tratando de hacer una guerra sucia y un escarnio. Es, por ejemplo, Enrique Alfaro, al paso de sus municipios, ha dejado viviendas huevito, porque ese es el verdadero negocio de Enrique Alfaro. Las viviendas de 37 metros, dejar problemas de calles, de agua. El chiste es sacar el negocio inmobiliario y luego preocuparse. A ver, trataré de ser breve, Carlos, respecto a lo que está diciendo. A ver, vayamos al tema de los candidatos. Creo que yo lo escribía también en una columna, me quedó Gil, yo creo que el PRI hizo uso de la carta más decente que tenía en el peor momento del partido, en el caso de Miguel Castro. Yo creo que nadie absolutamente en esta mesa creo que podría acusar a Miguel Castro de corrupto o algo. Yo creo que mandaron a su mejor carta cuando el juego estaba perdido. Eso es lo que yo creo de Miguel Castro. Creo también que el gran ganador, lo he escrito varias veces, el gran ganador de esta contienda, Gil, Eloy, Juan, aunque no gane la elección, es Carlos Lomelí. Y me voy en una revisión rápida. Carlos Lomelí, aunque no ganase la elección, se va a convertir en un eje estratégico para el gobierno de Andrés Manuel en Jalisco. ¿A través de qué y a partir de qué? Para empezar, de las delegaciones federales. Es decir, ahí se aterrizan mucho los programas federales para generar proyectos estratégicos de desarrollo en Jalisco. Creo que en el caso de Enrique Alfaro se encuentra justamente en la misma reflexión que hace Gilberto, que yo coincido. Yo creo que Andrés Manuel en el siguiente debate tendrá que decir, a ver, los problemas del país son de este tamaño y tenemos que enfrentarlos a partir de estrategias muy objetivas y ya, a ver, ya se acabó yo he venido sosteniendo que ya se acabó la campaña para Andrés Manuel, hombre. Ya, o sea, ahora tiene ya que comenzar. El problema que puede sufrir Andrés Manuel, mi querido Juan, ¿sabes cuál es? Que se siga comportando como candidato, que es lo que creo que sí le ha pasado a veces a Alfaro. Alfaro a veces sigue siendo candidato aunque sea presidente municipal. Es el riesgo que tiene Alfaro hoy son dos. Uno, MC no significa absolutamente nada a nivel nacional. No es MC en Jalisco, es Enrique Alfaro que ha logrado, hay que reconocerle, que ha logrado construir una marca él. Yo soy de los que creo que en 2 años MC no va a hacer prácticamente nada en Jalisco. Creo que como partido desaparecerá, no así el PRI, no así Morena y no así el PAN. Yo creo que MC va a terminar extinguiéndose, diluyéndose. Para hacer una aclaración, yo hace rato al inicio decía que una cosa que va a marcar esta elección es una gran decepción, ¿sí? Y mira, aquí los dos señores son muestra clara de la decepción que le espera a los ciudadanos, ¿no? Fueron aliados, y mientras fueron aliados unos y otros, no se veían los defectos, eran puros y santos, eran honestos, eran ciudadanos que estaban trabajando por los ciudadanos. Pero dice la sabiduría popular, que por eso es sabia, que cuando se pelean las comadres salen las verdades. Ahora, Movimiento Ciudadano le ha encontrado a Carlos Lomelí antecedentes penales, corrupción en sus negocios, origen turbio de su dinero, y ellos le encuentran ahora, los de Morena le encuentran a los de Movimiento Ciudadano que son corruptos, que tienen una mafia inmobiliaria, o sea, ya sabían las dos cosas unos de otros. Sin embargo, mientras estuvieron aliados, se guardaron abajo de la alfombra todo el basural que traen los dos. Y luego se dedicaron a ir como las barredoras estas del centro de Zapopan, recogiendo toda la basura política que iban desechando otros partidos para llevársela. Insisto, ahora la ciudadanía va a vivir una gran decepción cuando todos estos corruptos de un lado y de otro lleguen a gobernar. A ver, Eloy, un minuto antes de ir a la pausa. 2 comentarios. Primero, sí, Carlos Lomelí participó en Movimiento Ciudadano, pero demostró que es de estos que prefieren los negocios que la política. La política tiene que ser para los que verdaderamente quieren defender un interés colectivo y no los negocios con pensiones del Estado, porque además con la salud no se debe hacer negocios. Y el segundo comentario sobre lo que comentaba Oscar sobre Movimiento Ciudadano.
Yo creo que por el contrario, viene una etapa en el estado de Jalisco y en la ciudad, en el área metropolitana de Guadalajara, en la que los estándares de la política van a crecer. Los ciudadanos están exigiendo más y yo creo que ahí Movimiento Ciudadano va a tener una participación muy importante, incluso frente a otras expresiones también independientes o de otros tipos, a los que creo que ya se están quedando atrás y que incluso van a ser minoritarios, Gracias. es el PRI. Yo lo único que te puedo decir es, si hay, lo que dice Eloy es una gran mentira. Bueno, entendamos esto rapidísimo. El Leán, vendido 100 millones de pesos abajo de su valor y además fiarle el 25% lo más que pague y el resto. Yo no entiendo si eso no es corrupción, si eso no es de lealtad a los tapatíos, a la comuna tapatía, robarle su patrimonio, vender un parque donde pudo hacer una reserva. Yo lo dejo en el valor. Es un basurero que ellos convirtieron en basurero y hoy lo venden barato con ese pretexto. No, sí, pero luego van a hacer vivienda. Digo, hay una fórmula muy simple aquí. Abusaron del poder y vendieron un inmueble, un terreno del municipio. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Un pleito terrible antes de que llegues al gobierno, ¿eh? Y entonces va a empezar esta decepción y la gente se va a dar cuenta de que los de Morena no son ni tan santos, ni tan decentes, ni tan honestos, y que los de Movimiento Ciudadano tampoco son ni honestos, ni decentes, ni que quieren lo mejor para Jalisco, si es que ganan. Entonces va a venir una gran decepción. Es muy fácil hablar de Movimiento Ciudadano cuando nunca ha gobernado Jalisco y es muy fácil hablar de Morena cuando nunca ha ganado el país. Insisto en algo que dije hace rato. Ojalá tengan el valor civil, la honestidad y la responsabilidad y la altura para que los problemas, a partir de que empiecen a gobernar en adelante, los asuman como suyos. Porque es lo que heredé, es la parte más irresponsable del gobierno. Ojalá que tengan la estatura y que nos veamos en 1 año, en 2 años, en 3 años, a ver si ese cielo, ese paraíso que nos vendieron, pues se está cumpliendo o fue otra decepción para los mexicanos y para los jaliscienses. Óscar Ábrego de León. Sí, yo creo que en el caso de Andrés Manuel, pues tengo que decir, de llegar a la presidencia, yo estoy convencido de que va a ser presidente de este país, tiene desafíos gigantescos. Uno de ellos es el de la seguridad. O sea, todos los gobernantes tendrán que llegar a dar un golpe con el tema de la seguridad, la educación. Hoy seguimos pensando en este país que es importante saber qué día nació algún héroe de la patria, mientras que en otros países están pensando en cómo inventar viajes a Marte, cómo hacerlos mucho más rápido. Seguimos enseñando física newtoniana cuando en otros países están enseñando física cuántica. O sea, es verdaderamente una pena lo de la educación en este país. La salud, no hablemos de la salud, no hablemos del tema del agua, no hablemos de muchas cosas. El desafío es gigantesco. Por eso los retos que tendrá el siguiente presidente no son menores, van a ser desafíos brutalmente gigantescos. Y en el tema de Jalisco, yo sí creo, y debo decir que creo que el gran perdedor de toda esta contienda, sí creo que es el PRI como tal, o sea, como partido, porque además gran parte del gobierno no era priista, eran comerciantes, eran gente que quiso hacer negocios. Entonces el PRI como partido creo que es el gran perdedor. Insisto, creo que el gran ganador en Jalisco de la contienda electoral se llama Carlos Lomelí. Yo creo que incluso aunque no gane la elección, y sí creo que el desafío que tiene Enrique Alfaro en un futuro tendrá que ser definirse a sí mismo, porque entiendo que incluso ya hay gente dentro de su equipo que está pensando en la presidencia de la República a estas alturas. Yo creo que quien está pensando en la presidencia es él desde hace tiempo. Sí, claro. Sí, entonces y además eso se ha promovido. Yo creo que estas alianzas, muchas de las alianzas que se han tejido, huelen algunas incluso a venganzas. Ya huelen algunas venganzas. Yo creo que el gran desafío de Enrique es controlarse a sí mismo. Es un desafío personal que él tiene. Yo creo que nadie ignora los talentos que posee, pero también creo que muy pocos ignoran que necesita también un proceso de autocontrol emocional. Creo que estamos en un momento histórico verdaderamente desafiante, Carlos. A mí me asusta lo que estamos viviendo. O sea, ya lo decía Juan y yo creo que lo sabemos todos. Es decir, la criminalidad, la violencia que está padeciendo este país ya es insoportable. Es no de película de horror, pareciera de una ficción horrorosa, y creo que ningún gobernante por sí mismo va a lograr esta transformación social que tanto nos urge. A ver, me dice producción que nos quedan todavía 3 minutos. A ver, gracias. Rápidamente. Yo nada más quiero apuntar algo. Es muy clara la animadversión que hay entre el próximo presidente de la República, Andrés Manuel, con Enrique Alfaro. Yo creo que más claro no lo ha podido llamar traidor, que se alió con los poderes fácticos. Creo que hay una animadversión declarada y yo no puedo entender, independientemente que cada estado es soberano, por supuesto, eso por la Constitución, eso así lo marca la Constitución, pero yo no entiendo cómo Enrique Alfaro va a poder generar los acuerdos políticos necesarios para los apoyos de la Federación cuando hay una animadversión manifiesta, cuando la traicionó Andrés Manuel en la elección pasada. Que no quieran asustar a los jaliscienses con eso, porque mira, hoy lo que ha venido a hablar José Juan es a querer asustar a la gente
haciendo esta reflexión esa es la verdad. respecto a la relación del Estado con la Federación, en lugar de hablar de su candidato. ¿Qué puedes decir de tu candidato, Carlos Lomelí? ¿Qué es un experiencia tiene para empresario gobernar? honesto. No, por no tiene favor. empresario en robar. Por favor. No tiene esa experiencia. Ustedes que tienen el gobierno Vamos sí a la ver lo de tienen. pensiones. Vamos a ver lo de pensiones. Y lo de los eso inmobiliarios también, lo del DEAN. verdaderamente es inaceptable. Con el dinero de la salud no Lo se del debe DEAN de también jugar. es inaceptable. Su candidato es Lo del DEAN es impresentable. igual. Jalisco va a tener un gobierno que va a tener firmeza frente a la Federación y que va a exigir lo que nos corresponde con mucha responsabilidad. Es lo que viene para Jalisco. Ahí se ve claramente, Carlos, cuando la gente habla de democracia y no es demócrata. O sea, es increíble que Juan venga a decir que no puede coexistir un gobernador de un partido con un presidente de otro partido, por mucho que se odien No dije eso. o que se detesten. Esa visión del carro completo. O sea, ¿dónde está la visión democrática? ¿Dónde Yo no dije está, candidatos, no partidos. ¿dónde está la vida republicana y dónde está la vida federal? O sea, el que pidan que los jaliscienses voten por su partido para que el presidente, por eso asustan a la gente, a una parte de la gente que ve que estamos hablando de un político autoritario y totalitario. Y yo dije, esa es una religión que lo que dice su jefe lo repiten los feligreses. Aquí está una muestra más de eso. A ver, estamos terminando ya el programa. ¿Les parece que los convoque después de la elección? Ah. Regresamos a esta Por misma supuesto, mesa gracias. y revisamos a ver si efectivamente se cumplieron todos los pronósticos y también los de Gilberto de que va a haber decepción a partir del 2 de julio. También me invitas Claro a que mí. sí. También, por Y supuesto. Jalisco mandará a los jaliscienses. Por supuesto. Sí, perdón, él me autorizó. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan. Gracias, Carlos. Gracias, Eloy. Gracias, Gilberto. Carlos, gracias. Gracias, Oscar. No, gracias, mi querido. Como Carlos. siempre me quedo con unos cuantos segundos para una reflexión final. Miren, esta mesa de análisis fue convocada para eso, para hacer un análisis del 1 de julio y lo que está en juego, es decir, lo que está en juego en el país, lo que está en juego en Jalisco, lo que viene, lo que se vio en el proceso, el tema de inseguridad, etcétera, etcétera. Una mesa de análisis que hoy tengo que reconocer que por el momento no alcanzamos a lograrla. Terminó la mesa de análisis en un debate. Es propiamente lo que ha marcado el proceso electoral de este 2018 y bueno, ahora sí que para muestra este botón. Hasta la próxima.